Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal en el cual seguiremos viendo sobre programación en lenguaje C y C++. Y como pueden ver aquí en la presentación, en este caso vamos a entrar en lo que es una pequeña y ligera introducción al lenguaje C++. Básicamente el lenguaje C++ es como una versión mejorada de C. Bien, antes de conocer el lenguaje hay que conocer un poquito de su historia. Y aquí nos marca que el lenguaje C fue desarrollado por el señor Juan Johan Strostrup. Vaya, parece que es danés, creo. No sé, creo que sí es danés. ¿Qué nombres tan raros tienen? En este caso dice que ese señor en los años 1979 en los laboratorios de la Bell Telephone creó el lenguaje C y que originalmente lo nombraron como C con clases. Y el objetivo de su creación era simplemente extender el lenguaje C hacia lo que son los mecanismos que nos permiten lo que es la programación orientada a objetos. Y como podemos ver, aquí tenemos una imagen del señor, válgame. Este señor, este gran sujeto, merece estar en lo que son los libros de historia, sobre todo porque es de programación. No sé por qué siempre le dan toda los halagos, la elevación a otros sujetos, como por ejemplo el señor Steve Jobs, que básicamente quien le hizo la jugada fue su amigo Steve Wozniak, o como actualmente todos se quieren decantar por el supuesto Tony Stark de la vida real, que es el señor Elon Musk, pero bueno, esa gente no se compara con este hombre, el señor Hans Strostrup de Dinamarca. Creo que es Dinamarca, creo. Vaya, no sé por qué su rostro me recuerda mucho al personaje de la serie de caricaturas de South Park. Este caso se parece mucho al señor Garrison. No sé por qué. Yo creo que es por su sonrisa o por sus ojos, creo. O será porque es calvo. Bueno, no puedo decir nada de eso porque estoy más o menos así. Así que digamos que ese parece el señor Garrison por su sonrisa. Eso se parece al señor Garrison por su sonrisa. Ahora, ¿por qué se llama C++? Pues aquí abajito nos dice que el nombre de C++ fue propuesto por un tal Rick Mascitti. Vaya, creo que es italiano, suena como italiano, como el personaje de Metal Slug, Marco Rossi. En este caso, el señor Mascitti propuso el nombre de C++ en el año de 1983. Y en este caso lo hizo cuando el lenguaje fue utilizado por primera vez fuera de un laboratorio científico. Válgame, el 83. Yo nací el siguiente año. Para que vean qué tan viejo es el lenguaje C++. Más bien el nombre que le pusieron C++. ¿Y por qué C++? Pues porque simplemente recordemos que en el lenguaje de programación los simbolitos de más implican que es un incremento. Así que se incrementa una variable de uno en uno. Y aquí como digamos que a modo de broma, pues es como decir un incremento a C, por lo tanto se refiere a que es una versión mejorada del C. Y aquí tenemos un logotipo que más se utiliza para representar el lenguaje C++. Obvio que no podemos mostrar la imagen del señor Rick Maschiti porque no puedo encontrar alguna imagen representativa, así que vamos a colocar mejor lo que más reconocemos, que es el símbolo de C++ en muchos logotipos, que es el que vemos aquí a continuación. Ahora, ya que vimos un poquito de historia de C++, vamos a pasar aquí a las características que nos ofrece dicho lenguaje. En este caso nos dice que su sintaxis es heredada del lenguaje C. ¿Qué se refiere a esto? Se refiere a que todo lo que se maneja en C también se puede manejar en C++, como por ejemplo las variables, las sentencias de control como el if, funciones, así como también lo que son los, perdón, lo que son las sentencias o de ciclo, etcétera. Es decir, que C++ procede del lenguaje C. Digamos que es como decir es el hijo de C, por así decirlo. Otra- por cierto, siempre recordemos que a diferencia de C, la única diferencia más visible es que el archivo de código fuente
no se guarda con extensión .c, sino que se guarda con extensión .cpp. ¿Y por qué .cpp? Porque .cpp viene de .c++. Aunque nosotros veamos que C++ en inglés se dice C++. Por eso lleva el .cpp. Aquí otra característica que nos permite el manejo de la programación orientada a objetos, o sea, la POO. En este caso no voy a explicar lo que es la POO porque es un tema bastante extenso que sí va a requerir su propio video que veremos posteriormente. Otra característica que nos dice es que el lenguaje C++ es portátil y tiene un gran número de compiladores en diferentes plataformas y sistemas operativos, así como hemos visto también como el lenguaje C. Hay diferentes IDEs y compiladores para diferentes sistemas operativos, como por ejemplo en Windows tenemos el de C++, como vemos aquí es el logotipo, que es un buen compilador, así lo he probado y yo lo recomiendo mucho. Otro para Windows es el nefasto, terrible, asqueroso, repugnante compilador del Microsoft Visual C++ 6.0. Una porquería, comprobado por mí y por varios, el cual jamás se lo recomendaría a alguien. Y se preguntarán por qué. Porque ese compilador es una asquerosidad que hasta por hacer un simple programita como el Hola Mundo se puede tardar en compilar minutos, hasta horas. De ahí que surge el famoso meme de mi código no compila. Es por eso, ese tipo de compiladores que son una porquería, como el Visual C++ 6.0. Aquí tenemos otro ejemplo de IDE manejado para C++, que es el famoso Turbo C de Borland, el cual, como pueden ver, son los antiguitos. Aún así, aunque se ve antiguito y arcaico, es mucho mejor y más potente que la porquería de Microsoft Visual C++ 6.0. Porquería y basura que no se compara con el mítico Turbo C de Borland. Y por último tenemos otro ejemplo de IDE que estamos viendo, que es el CodeBlocks, que es un IDE que tiene un compilador que es veloz y sobre todo que es mucho más eficiente que la porquería que mencioné de Microsoft Visual C++ 6.0. Y por última característica, que es el lenguaje C++, al igual que el lenguaje C, es un lenguaje de alto nivel. ¿Y que es un lenguaje de alto nivel? Creo que lo mencioné anteriormente en otro video. Si gustan pueden checarlo en mis videos anteriores. Digamos que el lenguaje de alto nivel se refiere a que se estructura, se programa mediante frases que son en el idioma inglés, que es un poquito más entendible, a excepción de los lenguajes de bajo nivel, como por ejemplo el ensamblador o programar en binario, que en este caso tendríamos que andar viendo mucho lo que es la estructura interna de los microprocesadores, sobre todo el cúmulo de instrucciones que son muy específicas de manejar y sobre todo requiere de muchísima práctica. Ahora aquí podemos ver unas ventajas que tiene el lenguaje C++ y nos dice que se pueden reutilizar bloques completos de código para desarrollar programas nuevos en menos tiempo. Esto se refiere a que si ya tenemos algún código que hace algo, podemos reutilizarlo o reciclarlo o meterlo en otros proyectos para así agilizar el proceso de desarrollo de software y por tal motivo podemos ahorrar tiempo y esfuerzo. Otra ventaja que nos dice es que puede usarse para desarrollar diversos tipos de aplicaciones y es multiplataforma. ¿A qué se refiere? A que podemos desarrollar software tanto para diferentes sistemas operativos, diferentes dispositivos, siempre y cuando manejemos los IDEs específicos para dichas plataformas. Como por ejemplo, se puede programar para sistemas que son de Windows, pueden usar el DEP C++ o pueden usar el CodeBlocks, así como también si quieren programar para Linux, pues está el CodeBlocks, Codelite, el Eclipse, etcétera. Y otra ventaja que nos menciona es que genera un código más compacto y fácil de correr. Eso se refiere a que gracias al C++ podemos hacer bloques de código, el cual se puede dividir en equipos de varias personas. Por ejemplo, fulanito hace tal sección, prenganito hace otro,
y compañerito hace otra parte y al final todo se une para hacer un gran sistema, pero basado en solamente pequeños trozos de código. Y bien, ya que vimos esas características y ventajas del lenguaje C++, vamos a entrar de lleno a algunas características más propias del lenguaje, como por ejemplo son los comentarios en C++. Recordemos que los comentarios tanto en C como en C++ son simplemente zonas o trozos de líneas de código, los cuales el compilador va a ignorar y no va a revisarlos porque van a estar marcados bajo ciertos símbolos. Recordemos que en C, el C normal, los símbolos para colocar los comentarios serían el diagonal, asterisco, asterisco, diagonal, el cual nos permitía hacer comentarios a múltiples líneas. En el caso de C++, para colocar comentarios, debemos usar lo que es la doble diagonal, como podemos ver aquí. A ver, disculpen, voy a activar aquí ya esta herramienta de punteo de ratón con pluma. Ahí está. Y esta, este es el simbolito, miren. La doble diagonal normal, al colocarlo antes de algún otro escrito, en nuestro IDE va a cambiar de color la línea de texto y todo lo que escribamos ahí con ese simbolito y con ese color nos va a marcar que son comentarios y el compilador, por lo tanto, al pasar por esa línea va a ignorar todo lo que escribamos. En este caso, por lo común, esos tipos de comentarios son en una sola línea. Y cuando escribimos el comentario y hacemos un enter para pasar a la siguiente línea, pues obvio, lo siguiente no va a ser comentario. Aquí a continuación tenemos unos ejemplos. Aquí, por ejemplo, en la primera línea dice, este es un comentario en C++. Y está en una sola línea. Si queremos escribir otro comentario, tendremos que darle enter y volver a escribir los simbolitos de la doble diagonal y escribir el siguiente texto que va a ser comentario. Por ejemplo, aquí nos dicen que este es otro comentario en otra línea de C++. A diferencia de los comentarios al estilo C, como pueden ver aquí, esto es el último, voy a encerrarlo. Como pueden ver, aquí ese comentario empieza con el símbolo de diagonal asterisco y todo lo que esté entre estos dos símbolos, el diagonal asterisco y asterisco diagonal, va a ser considerado como un comentario y el C nos permite hacerlo en múltiples líneas. Ahora se preguntarán cuál es bueno y cuál es el mejor. Pues ninguno, ya que ambos tipos de comentarios se pueden manejar dentro de C, ya que esa es una gran ventaja que le dejaron a C++, que podemos usar el estilo de C++, que es de poner comentarios en diferentes líneas o de manera individual, o encerrar un solo comentario en varias líneas mediante sus simbolitos de diagonal, asterisco, asterisco, diagonal. Pasemos a siguiente. Espero que ya quede bien claro el concepto de comentarios en C++, que son sirve para comentar y escribir, por ejemplo, escribir una parte que diga, este programa fue hecho por fulanito del equipo Team Z, etcétera. Ahora vamos a entrar al tema de los flujos de entrada y salida. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a los métodos que utilizamos para poder mostrar información y también capturar datos desde el teclado. Aquí nos dice que para manejar el flujo de entrada y salida estándar en C++ tenemos que incluir el archivo de cabecera iostream.h. Por lo común, aquí voy a hacer una pequeña observación. Actualmente en los IDEs, cosa que no pasaba en los tiempos de TurboC de Borland, en los nuevos IDEs, desde que se crearon a partir al estilo de ventanas, estilo gráfico, la librería iostream ya viene incluida automáticamente por default cuando creamos un nuevo proyecto. No como en los viejos tiempos de TurboC de Borland, que cada vez que creabas un archivo nuevo en blanco, pues no traía nada, estaba en blanco. Pero, como por ejemplo Codeblocks o DebC, C++,
ya nos viene integrado el Jostrian.h cuando creamos un nuevo proyecto de C++. ¿Y a qué se refiere Jostrian? Creo que ya lo había explicado anteriormente. Jostrian, podemos ver que ahí la palabra IO se refiere a input-output, es decir, entrada y salida correspondientemente, es decir, la entrada y salida estándar, y stream se refiere a stream. Tal vez muchos estén ya familiarizados con la palabra stream como el streaming, pero hay que recalcar que la palabra stream se refiere específicamente al concepto de flujo. Eso significa stream, flujo, ya sea un flujo eléctrico, un flujo de aire, un flujo de líquidos o también un flujo de información. Y aquí nos dice que dentro del stream Jostrian.h tenemos a CIN y a COUT, también conocidos como SIN o COUT, entrada y salida estándar correspondientemente. Ahora aquí nos menciona que en COUT hay que utilizar el operador de doble, símbolo de menor, también conocido como símbolo de flujo o operador de inserción de flujo, que significa insertar en. Siempre recuerden que cuando manejen COUT es el doble, simbolito de menor. Y aquí tenemos un ejemplo abajito que dice que COUT, tenemos la palabra COUT, seguido del simbolito de inserción de flujo, el símbolo de menor duplicado, y entre paréntesis un texto que dice hola mundo, entre comillas dobles, y al final el punto y coma para terminar la sentencia. Y este caso aquí nos menciona que esto se lee de manera siguiente. Significa que la cadena hola mundo, que está entre comillas dobles, es colocada o es enviada en el flujo de salida Cout. Es decir, que todo lo que esté entre comillas dobles y que esté después del simbolito de menor duplicado se va a ir hacia la salida, que en este caso nuestra pantalla. Voy a colocar aquí con una flechita y ahí está ya. Eso significa que todo lo que esté en comillas dobles va a ir hacia nuestra salida, o sea, la pantalla. Y aquí abajito nos menciona que en el caso contrario, que CIN o SIN, hay que usar el otro operador. Ahí está CIN, que en este caso es el símbolo de mayor que, pero duplicado, que significa que es el operador de extracción de flujo. En este caso, a diferencia del otro que es insertar, aquí vamos a extraer u obtener datos del teclado y se van a enviar hacia una variable. Aquí tenemos un ejemplo donde pone la palabra CIN seguido del simbolito de la flechita doble de mayor que, y aquí tenemos un nombre de variable llamada número. ¿Y qué significa eso? Se lee, nos dice que se va a obtener un valor para para la variable número del flujo. Aquí un error de escritura. Flujo no es flujo, es flujo. Ups, perdón. No es flujo, es flujo. Flujo, no flijo. Perdón por ese error de escritura. A veces uno escribe y se dan cuenta de lo que escribe uno al escribir en estas horas de la madrugada. Ok, entonces aquí dice que se va a obtener un valor para la variable número del flujo de entrada SIN. ¿Y que dónde proviene SIN? SIN proviene del teclado. Es decir, que todo lo que mandemos del teclado, al momento de darle enter, todo lo que cache SIN se va a enviar hacia a una variable, en este caso a la variable número. Siguiente. Y aquí tenemos otro ejemplo sencillo de flujo de entrada y salida en C++. Aquí, como podemos ver, tenemos la palabra code seguido del flujo de símbolo de doble menor que,
Posteriormente vemos un texto que dice teclea un número, entre comillas dobles, y un punto y coma para terminar la sentencia. Esto quiere decir que nos va a mostrar en pantalla lo que escribamos en comillas dobles. Y aquí, como podemos ver, posteriormente nos va a colocar un sign, el cual está indicando que va a cachar lo que venga del teclado. Y lo que venga del teclado se va a enviar con este simbolito de símbolo de mayor que duplicado. Y eso se va a enviar hacia la variable que se llama número. Y punto y coma para terminar la sentencia. Y aquí por último nos coloca un code con el simbolito menor que. Bueno, recuerden que debe ser menor que cuando vaya a code. Está indicando la flechita hacia dónde va el flujo de información. Y hacia nuestra salida va a ir este texto que está en comillas dobles, que nos dice que el valor del número es, termina comillas dobles, y como podemos ver también podemos colocar nuevamente el símbolo de flujo indicando que vamos a seguir jalando más. Y que más va a jalar, aquí nos va a jalar ahora el valor que tiene la variable número, se lo va a colocar después de la frase, esta frasecita. Y después de que jala el valor de la variable número, tenemos otra vez el símbolo de menor que duplicado, que es otra vez el flujo, que va a jalar otra cosa. Y lo que va a jalar y va a colocar al final es ese diagonal invertido n, entre comillas dobles, que indica un salto de línea. Y punto y coma para terminar la sentencia. Básicamente es como hemos visto anteriormente con printf y scanf. Solo que aquí no estamos manejando los conversores, sino que simplemente mandamos directamente los valores con respecto a las flechitas. Si la flechita de hacia code indica que code va a jalar todo esto y lo va a desplegar en pantalla, mientras que ese in va a jalar todo lo que se encuentre del teclado, todo hasta que le demos enter, y se lo va a enviar hacia una variable llamada número. Bien, siguiente. Aquí tenemos un ejemplo de este caso, de este código. Aquí, como pueden ver, nos está mostrando en pantalla la frase de teclea un número y se queda esperando. Y le tecleamos el valor de este caso, el 5. Cuando damos enter, se activa sign y ese 5 se va a ir a guardar en la variable número. Y posteriormente aquí abajito nos está mostrando el texto de que el último code, de que el valor de número es, y va a jalar el valor que le capturamos con sign. Y como hubo un salto de línea, aquí va a colocarnos el salto de aquí hacia acá. Ahí está, ese salto fue lo que provocó el diagonal invertido n, posteriormente de la visualización del valor de la variable número, que es 5. Bien, a continuación veremos los tipos de datos que se manejan en C++. Como podemos ver, maneja de tipo carácter, igual como el lenguaje C, que es el tipo char. Aquí nos menciona que también es un entero, porque al final de cuentas la máquina procesa números. Otro tipo de datos que nos maneja C++ son los enteros, similares a los que vimos en C, como el short, que es para enteros cortos, el int para enteros normales y el long para enteros largos. Y también nos dice que nos va a manejar números en coma flotante, es decir, los números decimales. En este caso aquí tenemos los tipos float y los tipos double. Para mayor, perdón, se me fue el mouse. Para mayor información para estos tres primeros, pues yo les recomiendo checar mis primeros videos donde hablé sobre estos tipos de datos. Los caracteres con el char, enteros con int, short y long, y los de coma flotante o de decimales, el float y el doble. Y aquí abajito nos está mostrando nuevos tipos de datos que maneja el C++, que fueron integrados posteriormente, porque estos no existían en C. Uno de esos son los tipos de datos booleanos, el bool, que se refiere a que va a manejar valores de verdadero o falso, o en inglés true o false. Eso significa bool, de booleanos, que solo acepta valores entre verdadero o falso y nada más. No va a aceptar ni otro tipo de número, ni decimales, ni nada de eso. Va a ser solamente true o false, verdadero o falso, nada más. Eso se refiere a los booleanos.
Y por último aquí tenemos a otro tipo de dato que se refiere al vacío llamado void, porque void en inglés significa vacío. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que el tipo de dato no va a registrar nada, va a ser un tipo de dato vacío. Y por lo regular, el tipo de dato void solo se utiliza en funciones. Favor, aquí les hago un recordatorio, un tip. Favor de no colocarle void a otro tipo de variable. ¿Por qué? Porque les va a marcar el error el compilador. Por lo común, el void solo se maneja para funciones. ¿Ok? Espero que tengan en cuenta ese tip cuando vayan a programar. Si no, si le colocan, por ejemplo, void número, punto y coma para declararlo, al momento que compilen les va a marcar error. Así que ya saben, si hacen esa burrada, ya saben a lo que se atienen. Ahora vamos por otro punto, el famoso espacio de nombres o namespace. Recordemos en los ejemplos anteriores que ya empezamos a ver una pequeña visualización o uso de C++, nos aparecía una línea de código que nos decía using namespace std. Y muchos habrán preguntado, ¿qué es namespace? Pues namespace se refiere a espacios de nombre, porque namespace significa eso en inglés, espacios de nombre. Y aquí nos dice que se refiere a que pueden describirse como áreas virtuales bajo las cuales ciertos nombres de variables o tipos tienen validez. Esto permite evitar las ocurrencias de conflictos entre nombres de funciones, variables o clases. Ok. Pero ¿a qué se refiere exactamente? Básicamente, resumen, a todo eso que está aquí escrito, se refiere a que en los namespace o espacios de nombre ustedes pueden colocar un bloque y ese bloque pueden darle un nombre y todo lo que está en ese bloque va a pertenecer a ese nombre y puede ser utilizado aunque aquí viene lo interesante, aunque ese nombre ya esté siendo utilizado por otro grupo o por otro nombre de espacio. Aquí nos presenta el ejemplo más conocido en C++, el nombre de espacio es el std dos puntos, que es el que viene cuando manejamos el using namespace que nos viene de cajón en cada proyecto, porque siempre nos marca que dice using namespace std punto y coma. ¿A qué se refiere std? Std lo que hace es que almacena todas las definiciones de C++ y que difieren de C porque son utilizadas dentro de los flujos de C++. ¿A qué significa eso? Que gracias a std podemos manejar cin y cout y nl que no pertenecen a C, pero que son los flujos correspondientes a C++. Ya que si no colocáramos el std en el using namespace, tendríamos que colocar a cada code y a cada sin esto. Tenemos que colocarle cada vez que utilizamos a code y sin el std dos puntos. Pero para evitar eso y ahorrarnos tiempo, simplemente lo que hacemos es simplemente colocar el using namespace espacio std punto y coma y podemos usar code y async y a nl sin tener que colocarle el std con los 4 puntos seguidos. Aquí tenemos unos ejemplos del uso del namespace, en este caso el std. Con namespace, aquí podemos ver, nos viene el gatito include. Dentro de los paréntesis agudos tenemos la librería Yostian y abajito nos dice using namespace std. Esta parte nos está indicando que vamos a utilizar todo lo que esté dentro de la salida entrada estándar, por eso se llama std, viene de estándar, es decir, la entrada salida estándar que es el teclado y nuestro monitor. Aquí como puede ver va fuera del main porque todo debe ser antes del name. Y aquí tenemos nuestro inMain, nuestro cuerpo del programa, nuestro ya conocido code con el simbolito de la flecha de flujo que va hacia él,
la frase hola mundo, que siempre viene con todo, cada vez que empezamos un nuevo proyecto de C++. Otro flujo que es para jalar el L, que el L es igual a diagonal e invertido N. El N, perdón. Que es para hacer un salto de línea. Es decir, en L end line. Salto de línea o fin de la línea. Esto ya conocido return 0 para indicarle al sistema operativo que nuestro programa terminó correctamente. Y termina el bloque de llavecitas aquí. Ahora veremos un ejemplo. El mismo ejemplo, pero sin el using namespace, y miren lo que pasa. Si no colocáramos el using namespace std, tendríamos que colocarle a cada code, como pueden ver aquí, colocarle un std con 4 puntos, es decir, 2 puntos seguidos. Igual también si queremos usar el L, tenemos que colocarle std y los 4 puntos. Y así como code y L requieren utilizar esas dos veces el std, también para los sin o sin tenemos que colocarle el ok, ya que bueno que tomé una buena bebida. Como iba diciendo, así como aquí como podemos ver a cada a cada code y a cada L le ponemos un std, también se tiene que colocar a cada sin o sin. O sea que si hiciéramos un programa que requiera capturar varios datos, tendremos que colocar cada uno el std y 4 puntos seguidos. Pero con el std se reduce lo que es el tiempo de codificación y así ahorramos mucho tiempo y esfuerzo de programar. Y vamos al siguiente. Perdón. Ahora se preguntarán qué es esos 4 puntos o el símbolo 2 puntos duplicado. Bueno, eso significa o se le llama operador de resolución de ámbito. Y aquí nos dice que el operador, los 2 puntos, los 4 puntos, se le llama el operador de acceso a ámbito o resolución de ámbito. Y nos permite referenciar o acceder a un tipo, objeto, función o enumerador aunque esté oculto. Por ejemplo, si le ponemos ese identificador a algo global, podemos acceder a esa variable global aunque esté oculta o fuera de dicha función o bloque. ¿A qué se refiere esto? Pues vamos a ver con un pequeño ejemplo. Como podemos ver aquí, nos está mostrando que fuera de main nos está declarando una variable llamada x de tipo entero, el cual se le asigna el valor de 2. Y como está fuera de main, es decir, fuera del bloque de nuestro cuerpo principal, se le llama variable global. Que es una variable global? Es una variable que puede ser usada en todo el programa. La ventaja de esas variables es que pueden ser usadas en cualquier momento de la ejecución de un programa. La desventaja es que ese tipo de variable va a estar activa durante toda la ejecución de nuestro programa, y en programas grandes, eso es por ejemplo, que requiere muchas variables. Eso no es muy práctico ya que consume mucha memoria RAM, y como es global va a tardar en poder liberarse la RAM hasta que se termine el programa, a diferencia de las variables locales que pueden, como podemos ver aquí, aquí tenemos un ejemplo de variable local. En este caso tenemos una variable de tipo entero llamada x, que se le asigna el valor de 3. En este caso es una variable local porque está dentro de un bloque, y ese bloque es el cuerpo principal del programa de inMain. Al momento de que se termine ese ejecución, ese bloque, esa variable va a desaparecer, su valor va a ser borrado y se va a ir liberando la RAM.
Tal vez en programas chiquitos como este, pues sí, no se vea tanta diferencia, pero en programas grandes, como tengamos que crear diferentes bloques o funciones, ahí sí va a ser el problema cuando tengamos que manejar las globales, porque si declaramos globales, va a tardar mucho en que se libere la RAM. Mientras que en las locales, pues simplemente se termina el bloque o función y la RAM queda liberada. Eso se le llama optimizar lo que es el código. Y como podemos ver aquí, tenemos un code. Pues como no pusimos el namespace, tenemos que colocar el std y los 4 puntos. Y aquí lo que está haciendo es que nos está colocando un valor que dice x es igual, y va a jalar el valor de x. Esta x que tenemos aquí nos va a desplegar el valor de 3. ¿Por qué? Como muestra aquí el comentario, va a mostrar el valor de 3 porque es ese valor que tiene x como variable local. Pero si quisiéramos jalar el otro valor, el que está aquí, que vale 2, lo hacemos de la siguiente manera. Después de colocar el code junto con el simbolito para jalar el flujo y el texto, como pueden ver aquí, antes de la X le colocamos el símbolo de 4 puntos. Ahí lo que estamos haciendo, que estamos indicando que vamos a jalar y mostrar el valor que tiene X, que es el valor de 2, porque X es global. Aunque tengan el mismo nombre, ambas están en diferentes lados. Uno está adentro y otro está afuera. Es como si tuviéramos una cartita, un par de cartitas, escribiéramos X es igual, y una cartita la colocáramos dentro de una caja y otra fuera de otra caja. Si quisiéramos jalar valor fuera de la caja, utilizaríamos este, que es el 2 puntos, para que nos despliegue el valor que está fuera de la caja o fuera del ámbito o fuera del bloque. Pero sin estos simbolitos, pues simplemente jalamos el valor normal que está dentro del bloque. Y a continuación veremos un ejemplo de cómo queda. Aquí, como pueden ver, el valor de x es igual a 3, como nos muestra aquí, porque está jalando su valor en la zona local. Es decir, sin los dos puntitos jalamos el valor normal de x. Pero al manejarle con el símbolo de los 4 puntos, estamos jalando el valor que está afuera, que es este. Y aquí, como pueden ver, nos muestra que el valor es 2. Es decir, lo que hace este simbolito, voy a cerrarlo, es esto: hacer un flechazo y querer jalar este de acá. Ahí está. Eso es lo que hace, es los dos puntitos, jalar lo que esté fuera del bloque y poder obtener ese valor. Aunque en este caso no vamos mucho a meternos tanto en ese tipo de tema, ya que por lo común esos 4 puntos los utilizaremos posteriormente cuando veamos programación orientada a objetos. Así que no estemos preocupándonos por el momento con cómo usarlo y cómo manejarlo. Así que no se preocupen, posteriormente veremos cómo se usa, sobre todo en la POO, programación orientada a objetos. Y ahora, ya que pasamos por esa explicación, y ahora tenemos un ejemplo de código fuente en C++ con todo completo. O sea, como el que estuviéramos usando en nuestro CodeBlocks o Dev C++. Aquí tenemos arribita nuestra zona de encabezado, donde colocamos el gatito include, y entre paréntesis agudo colocaríamos la librería Jostrian, o la que ya nos pone de cajón nuestro proyecto, para poder manejar entrada y salida por medio del flujo estándar. Y aquí abajito ya nos coloca aquí como los IDEs, nos coloca el using namespace std punto y coma, que ya mencioné que es para poder manejar la entrada y salida estándar y no tener que ponerle el std y los 4 puntos antes de cada code y antes de cada cin
y antes de cada L. Y eso es para ahorrarnos tiempo de codificación. Ahora, aquí abajo, aquí entre using namespace y el gatito include, podríamos colocar otros gatitos incluye si queremos utilizar otras librerías, como por ejemplo, si queremos manejar mejor el printf o el scanf, pues aquí abajito del, aquí voy a encerrarlo, ahí abajito del Justin podemos darle un enter y ahí colocar el gatito include y llamaríamos a stdio.h. Ahí sí no hay problema. Y como podemos ver aquí, tenemos en nuestra función principal, nuestro cuerpo de programa, inMain, con sus correspondientes llavecitas de bloque, donde inicia y termina. Y dentro del inMain, aquí estamos colocando o declarando una variable de tipo entero llamado número, punto y coma. Y posteriormente tenemos el famoso, nuestro ya nuevo amigo code, con los simbolitos de menor que, duplicado para hacer el flujo de inserción, para enviárselo a code. Y a code vamos a enviarle todo este texto de favor de tecleo número, entre comillas dobles. Y luego de eso tenemos aquí nuevamente el flujo, símbolo de flujo, con un L para hacer salto de línea, punto y coma para terminar la sentencia. Y abajito tenemos el cin, que va a capturar todo lo que le enviemos desde el teclado. Y al momento de darle enter, es como si accediera a estos simbolitos de mayor que duplicado, indicando que todo lo que escribamos en el teclado y le demos enter se va a guardar en una variable, en este caso llamada número, y por último punto y coma para terminar la sentencia. Y aquí abajito ya nos muestra un code para mostrar el resultado o la información, con este caso el simbolito doble de menor que, indicando que va a enviarle todo lo que sigue posteriormente hacia la salida, que es esta pantalla, y va a enviarnos el mensajito que dice tecleaste el número, entre comillas doble, luego otro flujo, y luego después de ese flujo vamos a jalar a la variable número para que nos visualice su valor, y posteriormente aquí podemos ver otra vez el símbolo de menor que duplicado, que es para hacer flujo, y por último ese flujo va a ser un en L o salto de línea, y punto y coma para terminar la sentencia. Y aquí al final tenemos nuestro ya conocido return 0 para indicarle al sistema operativo que nuestro código en nuestro programa terminó correctamente. Y como podemos ver aquí, tenemos una muestra de cómo quedaría ese código. Como pueden ver, aquí marcando, nos aparece el texto del primer code de favor de tecleo número. Luego de ahí abajito, después de esta tu línea, se queda esperando el programa que tecleemos algo. Aquí le tecleé el valor de 8. Y luego de di enter. Y luego de enter nos mostró el resultado, que es tecleaste el número. Y aquí nos está visualizando el valor de 8, que es el que capturamos. Y como hay un en L, aquí como pueden ver hay un espacio. Ese espacio es para el salto de línea. Y bien, llegando a este punto, ya solo me queda... perdón, ya casi me iba de largo. Aquí como podemos ver, aquí una pequeña página del libro de cómo programar en C y C++ de los autores Deitel y Deitel, padre e hijo, donde nos muestra algunas palabras reservadas que no se pueden utilizar como nombres de variables, que son, porque ya son nombres propios dentro del C y C++. En este caso, en C y C++ tenemos estos, que tanto C y C++ ya están reservados y no se pueden usar para crear variables. En nuestro caso, como manejamos el español, podemos utilizar otros nombres de variables usando el español. Aquí no tenemos que preocuparnos tanto porque todas estas palabras son en inglés. Y aquí abajito nos muestra una lista de aquellas palabras que son reservadas únicamente en C++. Es decir, que no aparecen ni existían o ni se manejan dentro de C. A excepción de acá arribita, como pueden ver aquí en C y C++, se puede manejar tanto void,
el while que ya vimos, el while que dijimos que es vacío, que es C++, pero también está permitido para C. Así como también tenemos aquí el if, que ya vimos en videos anteriores. También está el while, que recordemos que es para sentencia de repetición. También tenemos aquí el do, que es para el do while. El else, que vimos también en los if, etcétera. Y aquí abajito, en los que son únicamente para C++, tenemos los nuevos, como por ejemplo ASM, que nos dice pues para poder utilizar el lenguaje ensamblador. Tenemos aquí otro llamado FreeN, aquí nos dice para qué sirve. El new también nos dice para qué sirve. Todo eso que tenemos aquí, por lo común son manejados dentro de lo que es la programación orientada a objetos, lo que es el FreeN, el new, el private o private, el protected, el public, etcétera. Posteriormente iremos viendo cómo se maneja dentro de lo que es C++. Por el momento aquí voy a dejar un rato para que puedan ir leyéndolo. Si gustan pueden ponerle pausa al video. Mientras aquí voy relatando pequeña anécdota de aquellos tiempos cuando apenas empecé a aprender el C++ cuando iba en la prepa. Pues bien, básicamente el C++ lo aprendimos casi al final, por lo común, con lo que se maneja en los bachilleratos o preparatorias acá en México. ¿Por qué? Porque el semestre que se ve el lenguaje C, se ven lo que son los básicos, que es el tipo de variables, el sentencia if, los ciclos y lo que es los vectores o arrays. Y lo de posteriormente que se ve dentro del C y C++, vendría siendo el siguiente semestre, que vendría siendo lo que son las estructuras, funciones, el manejo del preprocesador. Y ya por último, pues casi al final del semestre, pues se ve C++. Lamentablemente, como pasa muchas veces aquí en muchas escuelas de México, como esos temas ya están casi al final del semestre y no voy a negarlo, muchos alumnos ya quieren que termine el semestre para irse de vacaciones, pues por lo común no se ve de fondo lo que es C++ ni lo que es programación orientada a objetos, y por eso que la mayoría de las veces pues solo se ve de manera teórica. Lo que es el manejo de C++ y orientado a objetos, eso sí lo tuve que ir y muchos de mis compañeros que nos metimos en la carrera de ingeniería de sistemas computacionales, pues lo vimos hasta ahí. Solo hasta que tuvimos la carrera pudimos conocer lo que es el manejo de la programación orientada a objetos. Y a muchos vaya que nos costaba porque como no habíamos visto estos temas en bachillerato, muchos profesores ya tenían, digamos, la ideología de que, eso ya ustedes ya lo vieron, tenían que haberlo visto, así que ustedes nada más leen tantito los libros de aquí de la biblioteca y hagan su proyecto. Y ¡zas! Ahí estábamos batallando, leyendo, tratando de comprender. Y sin ninguna guía o de alguien que os diga, no, pues va así, va por este modo, pues no había. Y aquí los tiempos de internet estaban un poquito empezando, todavía no existían ni las redes sociales. Y la única forma de obtener información sobre eso era viendo grupos de programadores, pero la gran mayoría era puro en inglés. Era raro encontrar en español. Así que ya se imaginarán cómo ha de batallar alguien para poder aprender a orientar objetos en aquellos tiempos a principios de los 2000 y donde apenas no había ni redes sociales, Facebook apenas era una página de internet, ni YouTube era conocido. Todavía me acuerdo aquellos tiempos cuando uno veía videos musicales y preguntaba al compañero, oye, ¿cómo se llama esa página? Ah, se llama YouTube. Y después a los 3 días, oye, no me acuerdo el nombre de esa página donde estaban esos videos musicales. Ah, se llama YouTube. Pues y aquellos tiempos, cuando decía algunos, cuando YouTube era chévere, cuando no había tanta censura y había cosas tremendas en YouTube, pues uno casi no conocía eso y casi no había este tipo también de información. La gran mayoría también lo subía puro en inglés. Así que ya se imaginan todo lo que tenía que batallar uno. Pero, como he dicho anteriormente, con práctica se puede. Ya que cuando uno terminé la carrera, ya fue cuando pues me puse a pensar, pues vamos a entrarle de lleno a aprender a programar. Y primero basándome en el libro de
programa Aprendiendo C en 21 días, que le he recomendado. Y ya posteriormente también leyéndole cómo programar en 6C++ de Date, el padre e hijo. Y leyendo concienzudamente los últimos capítulos con respecto a programación orientada a objetos y C con clases, uno ya empieza a tomar también el hilo y sobre todo practicando sin la presión de que en 5 días quiero, como decían los profesores, en 5 días quiero avance de su proyecto y vamos revisando. Y, no, no ha avanzado bien. Pues síganle investigando y luego teniendo en cuenta la presión de otras materias. No, que sin esa presión de otras materias, pues sí, se aprende más sencillo lo que es el programar orientado a objetos. Bueno, ya que vimos esta pequeña charla, vamos ya, y aquí, ahora sí ya vamos aquí al último, que ya solo me queda agradecerles mucho si han llegado a este punto. Y también solo me queda recordarles que si son nuevos no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video, YouTube les avise sobre este. Y también me gustaría recordarles que si les gustó el video, pues no olviden darle like. Y si no les gustó, pues no hay problema. Así como también les agradecería mucho si lo comparten para que si lo compartan para que más personas puedan disfrutar la dicha de programar en lenguaje C y C++. Y también sería interesante poder leer sus comentarios para hacer retroalimentación de lo que hemos estado viendo. Y pues bueno, no me queda otra más que despedirme y nos vemos. Bye bye.